Hoy vamos a hablar de un colectivo de personas que hace ya muchos años que lo están pasando mal y que ellos desean, esperan y aspiran a un cambio, a que las cosas dejen de ser como son, o al menos como lo han sido estos últimos años, porque dentro de nada van a cumplir 40 años, muchos de ellos que tuvieron que salir de su tierra y que en un trozo de desierto que les dejó Argelia, pues allí han tenido que montar sus tiendas y vivir como han podido a lo largo de todo este tiempo. Todo hace pensar, o al menos ahí está la esperanza, que con el tiempo y los acuerdos internacionales las cosas pueden encontrar una vía de solución que no ha sido posible. Todo se ha dicho de paso desde 1975, momento en el que el Sáhara español fue ocupado, ya saben, en aquella marcha verde por las tropas de Marruecos y que todavía continúa pues con los problemas que ya conocemos, con una parte de la población que tuvo que salir y que está en los campamentos de Tinduf en Argelia y otra que sobrevive en la zona más o menos como puede. Hoy, y aprovechando que esta es una época de verano, que últimamente ha habido en Valencia alguna reunión al respecto y que llegan también muchos chavales de esos campamentos de Tinduf a pasar aquí en nuestra comunidad del verano, pues hemos querido acercarnos a la cuestión saharaui. Lo vamos a hacer desde dos puntos de vista o dos personas que han trabajado en pro de la solución de esto de dos maneras, desde luego, muy distintas. Primero vamos a empezar por don Javier Boix, que es profesor titular de patología de la Facultad de Medicina, de odontología, y un hombre muy activo en la causa de saharaui, no de ahora, sino ya desde hace muchos años, y que vamos, que continúa, de una manera continua. Don Javier Boix, bienvenido. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cuándo le entró a usted el amor o el gusanillo por los saharauis? ¿Cómo fue eso? Pues ya va a ser, yo creo que son 10 o 12 años los que tengo metidos en el follón este. Empezó por un tema de juventud, un tema de jóvenes. Yo en mis ratos libres me dedico además al tema de gerenciar un movimiento juvenil y a través de, bueno, después de los acuerdos de Houston, que fueron en los años 91, que se decretó el alto el fuego en la zona, hubo un compromiso de una serie de las instituciones en España para que colaboraran en bajar, digamos, el nivel de conflictividad en la zona, ¿no? Y bueno, a través de esta asociación juvenil hemos venido trabajando y a través de esa asociación juvenil pues efectivamente pues, ha hecho muchas acciones, entre otras pues efectivamente lo que todo el mundo, todos los valencianos conocen, lo del juguete ese solidario, de los bolígrafos aquellos, ¿verdad? Todos los años de los últimos 5 o 6 años llevamos un juguete nuevo a todos los niños saharauis, ¿eh? Pero a través de eso, yo soy profesor de la universidad y hemos iniciado ya distintos programas de formación. Estamos haciendo programas de formación muy importantes allí, primero trayendo gente, y ahora que ha llegado el momento de la crisis se trata de hacer una cosa mucho más inteligente a lo mejor, aprovecharnos del boom de las MOOCs, de los masivos online, métodos de educación online. Hemos hecho cursos de formación allí en los campamentos, hemos construido, la Universidad de Valencia ha construido con pocos medios un aula cerrada, preparada, y hemos dotado de medios para que se pueda hacer cursos allí. Y este año hemos hecho cursos allí. Que en Tinduf me dice usted que hay un aula que tiene conexión con Internet y desde aquí dan clases y en aquella aula en Tinduf reciben clases... Sorprendente, ¿verdad? Sí, sí. Pues sí, 109 fundamentalmente chicas, no solamente chicas, mujeres, sino 109 personas se han formado directamente en estos cursos cortos, e indirectamente hemos incidido sobre una población que calculamos en cerca de 5.000 personas más, ¿no? En cursos de formación dirigidos a primeros auxilios, salud sexual y reproductiva de la mujer saharaui. Los niños allí nacen, las 2 de cada 8 mueren la primera semana de vida. Eso te hará medida el problema allí. 2 de cada 8, estamos hablando de casi un 30%, bueno, un 20 y tantos %, ¿sí? Sí, la situación es grave allí, ¿eh? Es algo que la sociedad debe de entender y la crisis se ceba en ellos, se está cebando en ellos. Entonces, la salud sexual, hemos hablado sobre el tema de liderazgo y mujer, un tema tan importante en la cultura, ¿verdad?, nuestra, y en la de ellos, que son muchas guerras que tienen que ganar. Las mujeres allí son tremendamente sorprendentes. Un 30% del gobierno saharaui son mujeres. Las mujeres han ganado a pulso su posición, son tremendamente guerreras. Es que yo no sé si es cierto, señor Boix, pero parece que por una parte existe ese machismo claramente, no árabe, sino de la zona, propio de la cultura, y por otra parte
una especie de matriarcado, ¿no? Donde la mujer es la que, digamos, controla a la familia, ¿no? y la organiza. Que duda cabe que ha tenido que ser así. Cuando fueron expulsados por Marruecos, expulsados y bombardeados, napal, etcétera, fósforo, es una salvajada, pero es así, ocurrió así. Tuvieron y Argelia les protegió allí. Fundamentalmente fueron las mujeres y los niños los que organizaron los primeros campamentos de refugiados. Los hombres se quedaron haciendo la guerra con Marruecos. Y ellas fueron las que organizaron los primeros centros, los primeros campamentos, los primeros colegios, los primeros hospitales, todo. Todo ha sido en torno a ellas. Y se han ganado a pulso ese protagonismo, ¿eh? Y como dice bueno, un conocido de aquí de vosotros, decía, y son pasos que han dado que no pueden volver atrás, ¿eh? Hay que asegurarse de que ellas se sientan fuertes en esa posición. Además, todo esto lo han hecho en medio del desierto, sin nada, que tiene todavía más mérito. En la nada. En la nada absoluta. Sí, efectivamente. Bien, como les decía, teníamos hoy el testimonio de Javier Boix y también de un realizador, de un hombre de la imagen que cuenta historias a través de sus filmaciones, que es Josep San Martín, que ya tiene una larga trayectoria, trabajos muchas veces más cercanos al arte y en este caso con la cruda realidad del pueblo saharaui. Tiene un documental muy interesante que se llama Imagina dormir en casa, es un documental que terminó de rodar el año pasado y que bien, ahora ya se puede ver sobre todo en festivales por aquí. Y hoy le hemos pedido también que venga aquí al programa y que nos cuente su experiencia. Josep, bienvenido. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Primero, ¿por qué fuiste a Tinduf? Porque imagino que no tiene que ser un viaje cómodo, ¿no? ¿Qué es lo que te impulsó a ir allí, ¿no? No es un viaje cómodo, pero bueno, la verdad es que el problema saharaui era algo que me tocaba un poco de cerca. Yo trabajaba de forma desinteresada cuando era estudiante para el Centro Reina Sofía, para estudiar violencia, y allí tenían contacto con el pueblo saharaui y desarrollaban varios programas y surgió la oportunidad de que pudiera ir a los campamentos y sin pensarlo mucho me fui. Me fui con dos compañeras de carrera de Austria y allí llegamos a los campamentos saharauis con la intención de hacer un documental que luego se desarrolló de manera muy distinta, pero también mucho más cercana y real de lo que preveíamos. A lo que estaba previsto. La verdad es que tiene un título muy sugerente, ¿no? Imagina dormir en casa. Claro. Es que a nosotros nos parecía que un tema muy importante es precisamente los niños que viven allí, que han crecido además ya años después del conflicto y que viven como refugiados en medio de un desierto que es totalmente inhóspito, porque no es ningún desierto idílico del que vemos en las películas, sino todo lo contrario. Y nos parecía muy interesante el poder hablar con los niños y que nos transmitieran cuáles eran sus deseos de futuro, sobre todo pensando que viven en unas condiciones, pues eso, de un campo de refugiados y que mientras otros niños aquí en España o en otros países que además ellos visitan tienen casas con todos los cuartos, porque a lo mejor esto nos parece a nosotros que es lo normal, pero allí una casa a veces es 4 paredes y ahí es donde vive la familia, ¿no? Pues nos parecía muy importante saber qué es lo que los niños imaginaban que podría ser su casa si pudieran vivir en libertad en su propio país y no refugiados, claro. Claro. Bueno, yo creo que lo mejor es que veamos un pequeño tráiler de un poco más de 2 minutos sobre este documental, que no les puedo decir en este momento, Josep, dónde lo pueden ver, ¿no? Porque va a depender sí. del festival, ¿no? Donde puedan verlo. Sí, de momento está en varios festivales, en Sudamérica, en África, también lo llevaremos al Festival del Sáhara. ¿Se ha llevado algún premio, además? Sí, se ha llevado un premio para el Festival estuvo en competición en el Festival Internacional de Irán y ha tenido un premio en el Caracas 2 y ha estado seleccionado ahora mismo recientemente en el Festival de Derechos Humanos de Buenos Aires, que es un gran festival. Desde luego que sí, bueno, pues yo creo que lo mejor para acercarnos, también para que ustedes vean la sensibilidad y la naturalidad con la que se trata esta conversación con los más jóvenes, que nos da una pista muy clara del espíritu del pueblo saharaui. Vamos a ver este fragmento que nos sirve como adelanto de este documental, Imagina dormir en casa. Me gusta que
Tenemos aquí muchos árboles y todo para beber el chai y todo con familia. Y vamos a la playa del Sahara y todo. Y vienen mis amigos para jugar. صحراء ترابي يا بل أحبابي يا منزل الخيام طلالي مصابي عايش بالأدرابي في سنين وأيام تفوت علينا الأيام طوال طوال تنمى علينا الأسقام قبال قبال اليوم عاد شي ثاني. اليوم هذا خلقوا في الحمادة هون، فيهم اللي امه زرقت من الطائرة زرقوها المغاربة، واليوم هذا مختلف مع ذاك. هذا خالقين ضيق هنا يتامى مسيكنين ما عندهم اللي يحن عليهم. البومات في الحر ولما زرقت من الطائرة باقي حزوهم الهيه وجابوا يبي اللي اخته. والحنان اللي في الشعب الصحراوي شيء ثاني ما هو خالق. وقرنا ما هو شيء يعني قرنا ونتي واحد يوكل التراب يرحم والديه، يوكل مزيرية يلعب في الكبة. ذيك الشعب الصحراوي يمشي مرق الشارع، يمشي يناضل ينجوا شمو يشروح المروقة، يشروحوا معاهم هذيك الدرع ومعاهم الربورة بس لي يخبط حد الحجار يقبضوا الدرع ويطاقوا به بس باش يقبضوا حد يخبطوا وما الصحراء الحجار هم اللي يخبطوا الخيار. Nosotros lo hemos intentado por las buenas. Ellos no han querido, pues habrá por las malas. O guerra o nos da nuestra tierra. Nosotros no le quitamos nada. Y ellos sí vinieron quitando todo lo que tenemos. El que ama su tierra tiene que luchar por ello. Hacer guerra, hacer todo lo que está dispuesto. Imagina dormir en casa. Viendo esto se te queda, yo sé, un poco de inquietud en el cuerpo, ¿no? De ver que, fíjate qué pequeños, en este caso, y qué claro tienen el mensaje, ¿no? Esta niña concretamente, ¿no? Que hablaba al final, pero coincide con lo que dicen todos los niños, ¿no? Sí, eso yo creo que además que es el tema fundamental del documental, que nos lo encontramos, porque eso sí que no nos lo esperábamos, la verdad. Cuando llegamos allí éramos conscientes del conflicto y todas estas cosas, pero la verdad es que desde el primer momento que pusimos la cámara, todos los niños, cuando les grabábamos, tenían un concepto de lucha muy arraigado y todos estaban dispuestos pues, a ir a la guerra si hacía falta. No es que quisieran ir a la guerra nada más empezar, sino si hacía falta, ¿no? Estaban dispuestos a todo. Y sorprende mucho ver que todos los niños hablan así. De hecho, porque yo creo que nosotros en España pues no tenemos una visión de la infancia mucho más inocente y nos cuesta ver a niños tan dispuestos a ir a la guerra, pero claro, cuando estás allí te das cuenta de que están creciendo en un conflicto que ya dura más, pues eso, que ya va a durar casi 40 años, que muchos de los niños han perdido a familiares cercanos y además los han perdido de maneras atroces, bueno, propias de una guerra, claro está. Claro. Porque aquí, Javier, claro, estos niños, sus padres posiblemente ya no han nacido en el Sáhara, es la segunda o tercera generación, ¿no? En efecto. Y es, lo ha comentado Josep, ¿hasta qué punto se puede mantener esa fijación acerca de cuál es su verdadero objetivo? ¿Cuánto tiempo van a durar con esas referencias que han sido sus padres y sus abuelos de su guerra?
o de su combate personal por conseguir lo que consideran que es de ellos, lo que es justo que es de ellos, hasta qué punto van a confiar en las instituciones que van a dar solución al conflicto, que deben dar solución al conflicto, o cuándo van a dar la espalda y dirán ya no nos fiamos en nadie, es decir, como no tenemos nada que perder, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad, desde aquí es nuestra responsabilidad. Y digo yo, ¿y cómo nos ven a España? Porque España les ha prometido muchas cosas muchas veces, ¿no? Y luego quizá no los ha defendido como debiera. ¿Se fían o Realmente no seguimos siendo responsables de ellos. Sí. Claro, legalmente sí, ¿no? Legalmente somos los responsables De del jure, pueblo. este es un proceso de descolonización inacabado. Lo dice esa la realidad internacional. La legalidad lo dice, ¿eh? El Alto Comisionado de Naciones Unidas, el Comité de Seguridad, todos dicen que eso es España que todavía no ha resuelto el problema. Somos responsables. ¿Cómo nos ven a los españoles? ¿Cómo ven? Verás, sí, realmente yo lanzaría que vierais la película que ha visto, que comenta Josep, porque precisamente en la intervención de este señor mayor que estaba hablando, al final dice claramente la posición, ¿no? Ama al pueblo español, ama al pueblo español, aman el pueblo español. Es curioso, tendríais que verles funcionar. Están hablando en hasanía, que es la lengua que ellos hablan, pero su segunda lengua es el español. Y están hablando en hasanía, que no entiendes ni papa, están hablando entre ellos, y de repente dicen, bueno, cada mochuelo su olivo. Lo dicen en perfecto español. Esto es así, quedan muchas cosas todavía allí, ¿eh? Y nos tienen un enorme cariño, porque somos nosotros los que hemos estado allí, los que hemos estado con ellos, los que hemos acompañado desde el primer momento. Os contaría historias realmente heroicas de mucha gente, ¿eh? Se me ocurre a mí el coronel Aguirre, por ejemplo. El coronel Aguirre había estado enfrentado al Polisario en el año 75. Cuando se ordenó retirarse las fuerzas, él llegó, devolvió los papeles y pidió la baja en el ejército. Y se fue a organizar los campamentos saharauis de refugiados. A ellos, ayudarles. Y a los 2 o 3 años organizó la primera caravana de paz, ¿eh? La primera caravana que fue con ayuda humanitaria. Le ofrecieron los camiones sin conductores. Y él citó a ver quién era voluntario a llevar esos camiones. Bueno, pues encontró que más de la mitad de los voluntarios eran compañeros suyos de promoción. ¿Del ejército? Sí, señor. Os sorprende, ¿verdad? De los Esa que es han, la- de los que han luchado contra el Polisario. esa es la otra historia. Claro. Esa es la otra historia, la que no se escribe. Posiblemente porque conocían directamente lo que había pasado, ¿no? Y lo Claro, que estaba perfecto. Que lo pasando. sentían como suyo de alguna manera. Claro, Eso es claro. algo que tendréis que saber. Es decir, es algo que el pueblo español debe saber. Nos quiere en cantidad. Sí. Lo que se sienten es tristes de que España no ha encontrado la forma de decirle a su hermano Marruecos que está equivocado. Sí, no hemos sido a lo mejor, no hemos estado a su altura. Quiero ¿Es decir, eso? No. yo lo que siento es que nosotros no estamos a la altura de esos niños. Yo quiero mucho Marruecos. Yo quiero mucho Marruecos. Yo quiero Marruecos. Yo he estado en Marruecos varios años de pequeñito. Yo he acompañado a mi abuelo haciendo presas en el Muluya, en Oujda, en Berkane. Yo tomé la primera comunión en Rabat. Es decir, yo quiero Marruecos. Pero las autoridades marroquíes están equivocadas. Como dicen ellos, Sáhara Saharauía, el Sáhara de los saharauis. Yo estoy en mi casa, viene alguien, me tira de mi casa, y ahora cuando me tiro de casa dice, ahora puedes venir aquí y hacemos lo que digo, yo te diga. No es así. Verá, esa casa es mía. Yo vuelvo a mi casa y decidiré qué quieres que hagas tú. Ahora, señor Boix, han pasado 40 años, casi 40 años, recordemos que fue en 1975, o sea que quedan prácticamente 2. En 40 años hay generaciones de marroquíes que también han nacido allí en el Sí, Sáhara, que imagino que se sentirán saharauis también. El problema no ha ayudado el tiempo a cicatrizar ninguna herida, sino más bien a poner sal al problema, ¿no? Porque ahora será una cosa más complicada todavía de solucionar, ¿no? El tiempo no va a favor de los saharauis, está claro. Pero quisiera decir algo. El gobierno marroquí no confía en los colonos marroquíes. Ya no confía en los colonos marroquíes. Por bajo hay una serie de gente marroquí que se relaciona con los saharauis muy bien. Pero la propaganda que hay es que están enfrentados continuamente. Si queréis, mirarlo en Internet. Mirad en Internet. Es decir, no tenéis más que poner en YouTube, poner Kerry Kennedy, que es la que dirige actualmente la Fundación Robert Kennedy, poner Kerry Kennedy y una entrevista que le hacen y está descargada allí. El vicegobernador, ¿qué es lo que le hizo al coche mientras estaba ya circulando por las calles de Layún? Os pondrá los pelos de punta, ¿eh?
amenazó a su hijo, al hijo de Kerry Kennedy, que lo iba a violar. Eso está en Internet. Quien quiera que lo vea. Ahí no hay ni manipulación. Es como las entrevistas que hace Josep a los niños. No hay ni manipulación. Ahí no se dicta a nadie lo que tiene que decir. El niño habla con naturalidad. Pues allí las entrevistas son claras. Cuando ves esto, cuando ves la situación, la tensión que se crea y quiénes crean la tensión, la verdad, te cargan las pilas, ¿eh? Y digo yo, porque vamos a ver, el Sáhara tampoco será un sitio para construir urbanizaciones de costa ni nada de esto. ¿Dónde? ¿Dónde está lo que era el Sáhara español? La tierra del Sáhara, pues, ¿qué está? ¿Debajo tierra y petróleo? ¿Me permite, Josep? Eso es lo que dice, eso es lo que dice si hay minas de fosfatos, un dice, jefe, ¿no? un jefe de gobierno español que había antes. No entraré, ¿vale? Pero el 30% de reservas de fosfato mundial están en Buscra. No olvidemos, el Banco Pesquero Saharaui es de verdadera importancia. Está a menos de media hora de Canarias. Petróleo, gas, lo que quieras. Sí, me está diciendo que esto es una cuestión de dinero. Claro. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. ¿De dinero o de codicia? Ah, muy bien, perfecto. Claro, es que no es lo mismo. Pero vaya Pero historia, ¿eh? España, que en realidad, digamos, de ahí ya no debería de tener que sacar nada, ¿a qué se debe este parón, esta especie de dejadez, de olvido? Porque la sensación que da es que hay mucho español allí trabajando por el bien del pueblo saharaui, pero que es, digamos, voluntario, que es, Claro, digamos, desde... La voluntad personal, ¿no? Exacto, desde la buena voluntad de la gente, de ONGs, de organizaciones que se ponen de acuerdo para ayudarles, pero lo que es a nivel institucional, que son los que deberían de estar dando pasos en pro de que aquello se termine y llegue al puerto que tiene que llegar, parece que no se mueva. ¿Cuál es el motivo o el porqué de esa dejadez? Además, con un país que siempre hemos dicho que tiene unas relaciones muy buenas, el monarca de allí con el nuestro, que interviene el nuestro en muchos negocios y en muchas historias, podría intervenir un poquito también en facilitar estas gestiones, ¿no? Un poco más delicadas. Te diré lo que decía el jefe de la Comisión de Estudios Estratégicos Saharaui, que estuvo en las jornadas estas de la Universidad sobre Derechos Humanos. Dice, ¿qué culpa tiene el pueblo saharaui de vivir en una zona con tanta poca estabilidad? Recordemos Mali, etcétera, lo que está ocurriendo ahora, que está al lado. ¿Vale? ¿Qué culpa tienen ellos de que el problema ha surgido en un momento en que España tenía incierto su futuro? 1975, recordad. ¿Qué culpa tienen ellos de que sus vecinos, Marruecos, han decidido estar gobernados y dirigidos de una forma medieval? ¿Lo he dicho bien? ¿Qué culpa tienen ellos de que España no ha estado a la altura de las circunstancias o de las obligaciones que le correspondían? ¿Qué culpa tienen ellos de todo eso? Las circunstancias han hecho que ellos vivieran esa situación, pero realmente ellos sufren las consecuencias, no son los que han creado el problema, ¿eh? Yo sé, tú has trabajado mucho con esa primera opinión de los niños, esa inocencia y esa claridad transparente, ¿no? Que Sí. todavía, no diría de odios, aunque vemos las afirmaciones muy duras y todo esto. Niños que, por cierto, en verano muchos de ellos van a vivir aquí. Yo me pregunto cómo se puede llevar esa dualidad. Ellos creo que mantienen la mayoría contacto, ¿no?, con su familia española, ¿no? Sí. Los vínculos suelen ser largos en este sentido. Sí, los vínculos suelen ser largos y bueno, hay que decir que los programas estos de verano, de vacaciones, en que mandan los niños aquí a España o a otros países, pues la verdad es que tiene unos efectos muy positivos en la población, sobre todo porque hay que pensar que en verano, pues en ese desierto inhóspito, Claro. pues los niños, la única manera de poder llevar un verano más o menos normal es venir aquí. Y la aceptación en España, que es uno de los países que más acoge, es un ejemplo de lo que es la cooperación de la ciudadanía con el pueblo saharaui. Además, te voy a contar una cosa muy curiosa. En verano, en la radio, alguna vez han venido los chavales y tal, y te hace mucha gracia porque hablan, se van hablando valenciano, ¿no? También, ¿no? Sí. Tienen esa mezcla de acento que la verdad es que es muy curioso, ¿no? Sí. Yo creo que, además,
porque hay mucha gente, el otro día hablaba con un amigo que me decía que no entendía por qué los saharauis no se daban ya por vencidos, después de 40 años, ¿no? Y viviendo como refugiados, y yo le explicaba que los saharauis no se ven como refugiados, se ven como rebeldes. Y una de las cuestiones más importantes es que precisamente esos niños que se marchan a otros países, luego también tienen la oportunidad de estudiar cursos universitarios, y todavía es más sorprendente que vuelvan al Sáhara a seguir con su revolución. Apoyando su causa. Es cierto que hay saharauis que no vuelven, pero la verdad es que después de 40 años la población saharaui que retorna con sus estudios universitarios para intentar hacer que los campamentos prosperen es bastante notable. Josep San Martín, Javier Boix, muchas gracias de verdad a los dos por habernos acercado un poco más al pueblo saharaui que está tan cerca y al mismo tiempo tan lejos. Esperemos que los acontecimientos ayuden a que esto vuelva alguna vez a la normalidad. 40 años ya es demasiado tiempo, ¿no?, para esperar. Muchas gracias de verdad a los dos. Gracias. Muchas gracias.